Y llegó el día esperado, el día de la libertad, el día que sería el día de la muerte, pero también el mismo día será el día de la vida. El día en que se derramaba la sangre iba a ser el día de la libertad. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Éxodo 12:21 nos relata cómo Moisés les dice: llegó el momento, llegó el día para que lo hagamos. Y versículo 21 entonces dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ya las indicaciones habían venido día anterior, en el mismo capítulo, lo puedes leer si no lo has visto, los versículos que anteceden a este del mismo capítulo 12 de Éxodo. Y sigue diciendo: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo. ¿Cuál sangre? Pues la sangre del cordero, que se recogería en un lebrillo, y entonces allí tomarían esta vasija y con un manojo de hisopo untarían en el dintel y en los postes de la puerta, o sea, es la parte superior y a los lados de la puerta. Y sigue diciendo: un lebrillo y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es decir, había completa seguridad para aquellos que estaban dentro de la casa, cuyas puertas en la parte superior y los laterales tuvieran sangre. Entonces, para esto se necesitaba fe, porque aún no había sucedido. Nosotros podemos mirar hacia atrás y ver algo histórico, sucedió, mirar en la Biblia, encontrar los detalles, pero para ellos apenas iba a suceder, y necesitaban para hacer esto matar el cordero, la Pascua, untar con sangre el dintel y los postes de la puerta, y no salir de la casa. Se necesitaba fe. Ese es el punto de partida. La fe me lleva a hacer en concordancia con la fe. La verdadera fe, la genuina fe, da como resultado obras. Pero la salvación viene por la fe en lo que Dios dice, la fe en lo que Dios enseña, la fe en la provisión de salvación y redención que Dios da. Y esto es la salvación, libertad, vida, viene a través de un sacrificio. No el sacrificio de ellos, los israelitas, no mi sacrificio, sino el sacrificio de un inocente. Quien los liberó no fue el sacrificio de los ancianos o líderes religiosos del pueblo, no fue los sacrificios de los padres de familia. Quiero decir, de ellos mismos como personas no se sacrificaron. Sacrificaron fue un animal. El que puso la vida fue un inocente. ¿Por quién? Por aquel que merecía la muerte. Y así pasó con Cristo. La salvación no viene por un sacrificio propio. La salvación viene por el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por el sacrificio de Él podemos tener vida. En su muerte encontramos vida. Y estamos tan seguros cuando estamos colocando la fe en Él, que si descansamos en Él, en su obra, estamos cobijados, como que estuviéramos en una casa y cerrada la puerta, que ningún mal nos puede tocar. Estamos bajo su cobertura,
en la cual tenemos vida y no habrá muerte. Pero para aquellos que no están bajo esa cobertura, para aquellos que no acuden a la fe en el sacrificio que Dios coloca como medio de salvación, para aquellos que piensan que es por ellos mismos que se van a salvar, para aquellos que piensan que es por su religión que se van a salvar, para aquellos que piensan que son tan buenos que por sus obras se van a salvar, no están cobijados, no están resguardados tras la puerta untada de sangre del Cordero. Están fuera de esa puerta y por lo tanto vendrá el juicio de Dios por el pecado. El juicio de Dios vendrá. Eso es seguro. Eso es real. Eso no es un cuento para niños o para personas muy crédulas. Es una realidad. Créanlo o no lo crean, va a suceder. El juicio vendrá por el pecado. Y estará a salvo de ese juicio aquel que esté descansando en la obra de Cristo como medio de perdón y libertad y redención y salvación. Se necesitaba fe para tomar ese cordero, porque no había pasado. Alguien podía decir, no, ¿qué va a suceder eso? ¿Cómo que van a morir los primogénitos que no tengan, las casas donde no haya sangre untada en su parte superior, en sus laterales? ¿Cómo que va a haber muerte? Yo no creo eso. Y no lo hubiera hecho y hubiera llegado la muerte a su casa. Así que se trata de fe y fe no para elaborar mi propio camino hacia Dios, sino fe para aceptar la manera que Dios establece. Dios no deja a gusto propio, a libre creatividad, la manera de colocar el camino para llegar a Dios. Más bien Dios establece un camino para el santo acercarse al hombre pecador, y es por este camino que Dios señala para que vayamos a Él. La manera que se establece aquí, el Cordero, la Pascua, la sangre en las puertas, todo esto es diseño divino. No fue idea de Moisés, fue Dios quien lo dijo, que Moisés luego lo comunica, no como algo que se le ocurrió a él, sino como algo que viene de Dios. Es importante que notemos esos detalles para que lo apliquemos hoy a nuestra vida, porque la palabra de Dios no queda allá atrás como algo histórico, sino como algo que asumo para mi vida, a través de lo cual Dios me quiere enseñar algo importante. Para ese momento, la salvación era por fe en el medio establecido por Dios, en la manera establecida por Dios. Ahora también es lo mismo. La salvación es por la fe a través del medio que Él estableció, no del medio de que pienso yo, del que creo yo, o del que me imagino yo, o del que yo establezco, sino de aquel que está escrito en su palabra. Y vemos el diseño desde las primeras páginas de la Biblia, incluyendo este libro de Éxodo. La salvación viene por el sacrificio, no mío, de un inocente, por el culpable, del Cordero, por los que merecían morir. El día de la muerte para el Cordero viene a ser el día de la vida para mí. Y entonces dice, versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto,
cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y ojalá nosotros también en ese momento adoremos al Señor y demos las gracias por tal manera establecida por Él, perfecta, suficiente. No tenemos que sumar nada, no tenemos que añadir nada, solo creer a la manera que Él estableció. Que el Señor bendiga tu vida.